Estamos en la Embajada de Brasil, allí está Diego de Marco, como sucede en otras embajadas de Brasil en distintas partes del mundo. Hay una movilización. Diego. Gracias, Ariel. Y en el marco de esta movilización tenemos la posibilidad de hablar con Máximo Mazzocco, que es de la Red Alianza por el Clima. Recién Andrea Duplá decía: Máximo, se nos está quemando el pulmón del mundo. Aquí ya hay que pensar en graves consecuencias. Más allá que las llamas cedan en las próximas horas, aquí ya hay graves daños al planeta. Graves daños, hay que entender esto como lo que es muy grave, muy preocupante, hay que activar ya. Es la selva tropical más grande del mundo, alberga 3 millones de especies. El ser humano es solo una especie. Además, es uno de los principales sumideros de carbono del mundo también. Eso quiere decir que si lo estamos prendiendo fuego, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, y lo que estamos intentando hacer mundialmente todos los jóvenes justamente es aminorar, adaptarnos y mitigar la crisis climática y ecológica. Esto va en contra de todo eso, es retroceder 50 casilleros, y el gobierno de turno, como estaban hablando claramente, no está apoyando eso, está yendo totalmente en contra de eso, y necesitamos sí o sí que ejecute medidas ya, en este momento. Por eso estamos todos los jóvenes hoy acá en las puertas de la Embajada de Brasil, para entender que el mundo es de todos, el patrimonio es de la humanidad, el Amazonas, no es solamente de Brasil porque tiene la jurisdicción, nos afecta a todos. Máximo, ¿cómo se hace para iniciar, es muy difícil establecerlo, pero el proceso de años de un proceso de recuperación, y por otra parte asegurar que se dé un proceso de recuperación y que estas tierras finalmente no vayan a actividades agrícolas ganaderas que lo que hacen es deteriorar esos suelos que tienen muchísima vegetación, muchísima flora, muchísima fauna? Sí, es muy preocupante la situación porque es difícil de recuperar. No es que podés venir a hacer una plantación con un par de voluntarios y de un día para el otro está. Tampoco en un año, son décadas, son siglos quizás, porque es una cultura ecológica y social también de siglos o milenios. Los aborígenes de la zona están hace 10.000 años. La casa que se les acaba de prender fuego la tienen hace 10.000 años. Familias y familias para los descendientes. Entonces, en este momento tenemos que pensar cómo vamos a restaurar todo eso. Necesitamos políticas claves, estratégicas, sólidas, constantes y pacientes que trasciendan los personalismos políticos claramente partidarios de los de turno, que trasciendan las políticas económicas y los intereses que no tienen nada que ver con conservar. Para eso hay que trabajar en el corto, mediano y largo plazo. Está claro, la frontera agropecuaria está creciendo bastante y eso atenta contra la protección del Amazonas en este caso, ¿no? Si vos deforestás y quemás para preparar la tierra, se te descontrola el fuego. Si se te descontrola el fuego, pasa esto. Ahora, Máximo, antes de dejarte en comunicación con mis compañeros, te pregunto, ¿la llegada de humo a Argentina a la zona en la que llegue puede afectar a las especies, a una migración, por ejemplo, de repente? En Buenos Aires no, ya está bastante difuso. A lo cercano quizás sí. Tampoco podemos establecer ya en este momento las consecuencias. No hay tanta evidencia, no sabemos bien cómo está, hay que analizarlo. Lo que más me preocupa es lo local, lo que está pasando en el Amazonas, que sí nos afecta a nosotros. Por eso la consigna siempre es pensar globalmente, actuar localmente. Estamos acá actuando los argentinos y de otros países también en la Embajada de Brasil, y en otras embajadas del mundo pasó simultáneamente, porque es el lugar donde podemos pedir, exigir. Necesitamos que las puertas de la comunidad internacional se abran, no solo desde Brasil, ojo, que no se laven las manos también Bolivia, por ejemplo, de que crecieron los incendios un 115%. Y Argentina, ojo tampoco, 70% de los bosques nativos en Argentina desapareció, la ley de bosques no se cumple, el presupuesto que se le tiene que dar no se le está dando. Entonces es un problema global y de Latinoamérica sobre todo. Compañeros, Máximo los escucha, Bien, Máximo, bueno, ahí sobre el final justamente era lo que te íbamos a preguntar. No es un problema, lo decías muy bien, solamente de Brasil, más allá de que ahora están los ojos puestos allí, sino también de muchos países de Sudamérica, incluso el nuestro, y también vemos en otras partes del mundo, en el mundo la misma problemática. Ahora, ¿tuviste contacto con alguna ONG de Brasil en estos días, en estas últimas horas? ¿Y qué te han dicho ellos, si esto es así? Sí, tuvimos contacto con las ONG de Brasil, con colegas que están luchando muy fuerte por este tema. Lo que más les preocupa es la responsabilidad política, ¿no? Y la negligencia. Se las acusó de que ellos fueron los que prenden fuego el Amazonas. Imagínense, nosotros acá somos un montón de ONGs luchando sin bandera política, sin partidos, sin intereses económicos. ¿Cómo nosotros vamos a salir y prender fuego el Amazonas que protegemos todos los días y que luchamos todos los días para que eso no suceda? No tiene lógica, no tiene tipo de lógica. Claramente el gobierno de turno
también tiene un equipo que no ayuda. El canciller Araujo hace muy poquito declaró que la crisis climática es una moda de la nueva cultura marxista. Entonces, en base a eso ya te podés enterar o de alguna manera intuir por dónde viene la cosa. Las políticas económicas van por un lado, están quitándole los fondos a la protección del Amazonas, quitándole los fondos a la prevención de incendios, los fondos internacionales no están llegando por todo esto. Ahora también la comunidad internacional se está expresando, quieren cortar el acuerdo con el Mercosur, o sea, todo tiene que ver con todo. Estamos intentando internacionalmente ir hacia un lugar. Los jóvenes somos los que estamos heredando el mundo y los jóvenes ya marcamos la tendencia hacia dónde queremos ir. Queremos un mundo justo, sostenible y limpio para todos. Sostenible quiere decir que el desarrollo, si no es sostenible, no es desarrollo. Si yo me estoy desarrollando prendiendo fuego el bosque, no me estoy desarrollando, no tiene lógica, porque dura muy poquito ese desarrollo, que se puede ver solo en números de un banco. Y podemos ir a Argentina, podemos hablar de bosque, podemos hablar de minería. La minería, por ejemplo, sin irnos mucho, se lleva el 98% de las ganancias a otros países, no queda en Argentina. Entonces no me vengan con que es una cuestión de economía, de que es una cuestión de crecimiento económico. Siempre es en beneficio de unos pocos, sí. Máximo, te quería preguntar, para no irnos del tema de la política, porque ahí me parece que hay una clave, es ¿cuánto complica? Desastres naturales y provocados por el hombre hubo siempre, pero ¿cuánto en esta situación está complicando la política teniendo en cuenta que hay líderes en el mundo como Jair Bolsonaro o como Donald Trump, por ejemplo, que es un hombre que sacó los pies del plato del Acuerdo de París, ¿no? Sí, es grave, muy grave. Estos gobiernos de extrema derecha que están yendo en contra de, como decía, lo que quiere ir el mundo, pone trabas a la cosa y sobre todo hace que retrocedamos, porque si avanzamos 10 con estas cuestiones, son bombas nucleares ambientales, podríamos decir así, ¿no? Se prende fuego el Amazonas, es de lo más grave que puede suceder, es de lo más grave que puede suceder, provee el 20% del oxígeno del mundo, más allá de que el océano también lo provea. Si vos cambiás lo que sucede con el Amazonas, no podés calcular cómo va a afectar el océano, porque el cambio climático también acidifica el océano, entonces no sabés si va a afectar al oxígeno que está brindando el océano. Es toda una cadena de efectos que seguimos estudiando, ya hay papers muy internacionales, muy avalados por la comunidad científica, que tenemos que escuchar. No puede ser que para algunas cosas las escuchemos y para otras no. Y sobre todo, qué raro que siempre los que no escuchan son los políticos que cayeron así de la nada y deciden no escuchar. ¿En base a qué? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿En base a qué no se escucha? Bien, Maxi. De hecho, bueno, en la última campaña prácticamente nadie habló de la cuestión ambiental. Esto es así y no figura en las esperemos plataformas que se empiece a tomar conciencia. Te agradezco mucho por este contacto, gracias Diego de Marco. Y a